coma de Clark. ¿O me equivoco, Josué? Ustedes tienen que saberlo. Ahora, haciendo un poquito alusión a lo que decía en la mañana Rubén, actualmente ya no estamos en la época en la cual nos exigían sabernos las cosas de memoria. Por lo menos a mí me tocó en la facultad de medicina que me decían, te la tienes que saber de memoria y a ver cómo le haces, pero te lo aprendes. Actualmente y afortunadamente ya no estamos en esa época. Levante la mano quien trae un smartphone ahorita en su mano. ¿Quién trae un smartphone? Todos, ¿no? Prácticamente todos. Entonces, les apuesto que si ahorita todos ustedes se ponen a buscar o Google, le dan en Google escala de coma de Glasgow, les aparecen en 2 segundos la escala de coma de Glasgow. O muchos de ustedes estoy seguro que traen alguna aplicación que les permite valorar la escala de coma de Glasgow simplemente poniendo los valores o dando una palomita y en 3 segundos ustedes ya tienen la escala de coma de Glasgow, ¿sí o no? Ya estamos en esa época, señores. Yo a mis residentes les digo, señores, ustedes tienen que traer, para poder pasar visita conmigo, número 1, estetoscopio. Número 2, una lámpara. Número 3, un marcatextos. Número 4, una libreta donde ustedes traigan todas las fórmulas que se puedan ir topando en el camino. Y tienen que ir anexando esa fórmula, esa escala, esa clasificación a esa libreta para irla enriqueciendo. Yo tengo mi libreta de R1, desde que era residente de primer año de pediatría la he ido llenando hasta actualmente y todavía le sigo metiendo cosas o sigo cambiando cosas. Muchos de mis residentes dicen, doctor, páseme la copia, eso es todo lo que el residente debe saber y no se atrevió a preguntar, vienen en esa libreta. Y sí, es real, esa libreta me salvó muchas veces de guardias de castigo, de educación continua o complementaria. Entonces, esto también lo pueden hacer ustedes, chicos, ¿vale? Imprímenlas, enmíquenlas, pónganlas en el celular, pero tenganlas listas porque ahorita les voy a preguntar. Vamos a hacer esto un poquito más dinámico el día de hoy, ¿sale? Este es mi querido hospital, el Hospital para el Niño Poblano. La imagen que ustedes tienen a la izquierda era el antiguo Hospital para el Niño Poblano, que tenemos más de 20 años de historia. Yo tengo 6 años en esa noble institución. La parte de abajo muestra lo que hoy es el nuevo Hospital para el Niño Poblano, que se ve bonito y está bonito. De funcional, bueno, no me voy a meter en política. Empecemos a lo que nos toca. Número 1. El no reconocer en forma temprana las alteraciones del nivel de conciencia puede causar errores en el diagnóstico e incluso causar suspensión temprana del tratamiento. ¿Se acuerdan del caso que les platicaba ayer, el caso número 2? Del chico que alguien lo vio con anisocoria y dijo, no, pues ya no le hacemos nada. Dijo, no, sí, ya está anisocórico, ya se hernió, ya. Hay que taparlo. No, hay que clasificar y evaluar a nuestros pacientes, ¿sale? Y ese niño se fue caminando a su casa y actualmente canta y juega a béisbol. En la evaluación primaria, en la fase D, si ustedes recuerdan, ahorita lo vamos a analizar, se realiza la primera exploración neurológica, la primera, cuyo objetivo es identificar si hay datos o no hay datos de hipertensión endocraniana. Así de fácil, rápido. ¿Tiene o no tiene hipertensión endocraniana? ¿Cuáles son los datos de hipertensión endocraniana? ¿Cuál es? Anisocoria puede ser uno. ¿Cuál otro? La tríada de Cushing. Bradicardia, hipertensión, bradipnea o alteraciones del patrón de ventilación. ¿Sale? Así de sencillo. Se obtiene tras sumar la mejor respuesta del paciente en 3 áreas específicas: apertura ocular, respuesta motora y respuesta verbal. ¿Sale? Evaluación primaria, ya sabemos, ¿no? A, B, C, D, E. Y ustedes vean la D, exploración neurológica rápida, que es evaluación del estado de conciencia. ¿Está despierto? ¿Está estuporoso? ¿Está comatoso? Las pupilas y, muy importante, la escala de coma de Clark. ¿Tenemos algún dato de hipertensión endocraniana encontrado en la evaluación inicial, en la evaluación primaria? Entonces hay que empezar a actuar. Desde aquí nosotros empezamos a involucrarnos con la escala de coma de Glasgow. ¿Para qué la empleamos?
Número 1, para decidir o justificar el tratamiento del paciente en base a la gravedad. Y esto es muy sencillo. ¿Qué pacientes con escala de Glasgow se intuban? ¿Alguien que me pueda decir? Igual o menor a 8. Ok. ¿Qué otro? Excelente. El paciente que tenga una escala de coma de Glasgow inicial igual o menor a 8 se intuba, se lo ganó. Pero el paciente que se deteriora 2 puntos de la evaluación inicial a 1 hora, se lo ganó, se intuba. Si llegó con 15 y se deteriora a 13, lo intubas. ¿Sale? Importantísimo. Para comparar diferentes series de lesiones. Y pues sí, nos permite hacer incluso hasta una clasificación, leve, moderado o severo. Nos permite predecir el grado de repercusión final, también, muy cierto, aunque actualmente con los manejos actuales, eso se tiene que empezar a modificar. Nuevamente, el ejemplo que les ponía el día de ayer. Si nos hubiéramos quedado lo que la vieja escuela nos había enseñado hasta antes del 2012, pues sí, efectivamente, un paciente anisocórico, pues bueno, lo tapamos y se acabó la ciencia. Pero actualmente existe la cranectomía descompresiva. Pocos neurocirujanos le han perdido el miedo a la cranectomía descompresiva. Afortunadamente, el doctor Rodríguez Peralta en mi hospital, aunque es un neurocirujano que lleva muchos años, nos sentamos a echar un cafecito, a platicar y dijo, sí, ok, vamos a empezar a hacer cranectomías descompresivas amplias. ¿Qué trajo eso consigo? Una mortalidad de 0% en traumatismo craneoencefálico severo para el 2014 en mi unidad, y que ese paciente que alguien dijo, no, pues ya está anisocórico, volviera a su casa, caminando, hablando, que se incorporara a la escuela y que tenga la posibilidad del día de mañana ser alguien útil a la sociedad. ¿Sale? Entonces, todos esos paradigmas tienen que ir cambiando y esos cambios van a salir de aquí, de la actualización que nosotros podamos tomar. Y bueno, ya sabemos la clasificación. Ayer me hacía José un comentario respecto a S14. Sí, efectivamente, antes se decía que era de 13 a 15 un leve, ya se modificó desde el 2012. 14 a 15, leve. 9 a 13, moderado. Y menor de 8, grave. Y es importantísimo clasificar a los pacientes. ¿Por qué? Créanme, no tiene nada que ver el manejo de un traumatismo craneoencefálico leve con un traumatismo craneoencefálico severo. Nada que ver. Ahora, se debe medir mediante la interacción con el paciente. Tú llegas, en el caso, yo soy pediatra, yo llego y, hola, chiquillo, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Oye, ¿ya viste Civil Wars? Les hago alguna plática de cualquier cosa. Afortunadamente tengo 2 grandes maestros, mis 2 pequeños hijos, y entonces a veces llego y, oye, ¿ya viste el capítulo de Pepa, de no sé qué? Y entonces los niños empiezan a interactuar con uno, y desde ahí uno puede empezar a ganarse a los pacientes, y uno puede empezar a evaluar a los pacientes. ¿Sí? En el paciente inconsciente, incapaz de seguir órdenes verbales, mediante la aplicación de estímulos dolorosos, tenemos que hacer la exploración. Si el paciente no responde, hey, ¿estás bien? Y no responde, empecemos a hacer estímulos dolorosos. No al revés, no lleguemos y luego con el dedo en el pecho, no. Primero estímulos verbales, después táctiles y después dolorosos. ¿Dónde podemos aplicar esos estímulos dolorosos? Nivel supraorbitario, las yemas de los dedos y el esternón, pero háganlo muy delicadamente, se los juro. A mí me ha tocado ver muy tristemente compañeros que llegan y sacan la llave del carro, le cierran los dedos y le dan una vuelta. Eso es una grosería, háganlo ustedes, duele horrible. Todo tiene un protocolo, todo tiene un sistema, y si no sabemos hay que preguntarlo, pero siempre tratemos con mucho cuidado. Un maestro amigo mío, el doctor Alejandro Ruiz, es cirujano colorectal, me encantó una frase que una vez le dijo a una mamá que llegó de Centroamérica. Le dijo, doctor, mi hijo tiene enfermedad de Hirschsprung, ya lo operaron 10 veces y lo único que le han hecho es daño a mi hijo. Y el doctor le dijo, señora, no se preocupe, aquí vamos a cuidar a su hijo con cariño, con cuidado y con respeto. Entonces, así es como nosotros tenemos que ver al paciente. No porque no responda, pues súbelo. No, con cuidado. ¿Ok? Tanto la puntuación global como la puntuación motora pueden darnos un esperado del final de ese paciente. Incluso actualmente, chicos, hay estudios que se basan únicamente en la escala motora de Glasgow. Únicamente.
Hay estudios que ya empiezan a enfocarse nada más en la escala motora. Y digo, no es lo mismo encontrar un paciente con signo de la playa positivo a llegar y encontrar un paciente que está completamente en hiperextensión o en flexión. Me queda claro que ya les ha de haber tocado alguna vez. O sea, hay veces que tú ya llegas y el paciente está completamente espástico en flexión, ya no hay mucho que hacer. ¿Sale? Recuerden, deterioro rostro caudal. La mejor evaluación se realiza después de que hemos reanimado al paciente y cuando se encuentra libre de sedantes, relajantes y cualquier fármaco que pudiera alterar el estado de conciencia. ¿Sale? Más adelante les voy a poner un cuadro de qué puede alterar cada una de las situaciones. Se ha propuesto un puntaje basado solo en la escala motora, encontrando que el desempeño única y exclusivamente de la evaluación motora puede definir en forma global el estado del paciente. ¿Sale? La posición en la que encontremos a nuestro paciente. Y bueno, vayamos a la apertura ocular. Hay muchas escalas, incluso ya hay escalas del 2012, que en el caso de nosotros los pediatras nos lo dividen por edades. Recuerden que el pediatra tiene que ver al prematuro, al neonato, al lactante, al preescolar, al escolar, al aborrecente, al adolescente. Entonces, nosotros tenemos que ver muchas etapas de la vida y cada una de esas etapas involucra diferentes respuestas. Por eso ya incluso se están trabajando en escalas de coma de Glasgow específicas por edad. ¿Sale? Ya hay muchos avances en eso. Bueno, la apertura ocular, que son 4 puntos: espontánea, a la voz, al dolor, o sin respuesta o está intubado. ¿Sale? Respuesta verbal, paciente que llega orientado, escala de 5. El paciente que está desorientado, el paciente que utiliza palabras inusuales. Y recuerden, palabras inusuales quiere decir que tú le preguntas, ¿cómo te llamas? Y el paciente te dice, Puerto Peñasco. ¿Vale? Hay mucha confusión en qué es una palabra, palabras inusuales y sonidos incomprensibles. ¿Sale? Sonidos incomprensibles, exactamente como terminaron anoche, esos son sonidos incomprensibles. Algunos. Todavía me tocó verlos antes de irme. Y sin respuesta, ¿ok? Respuesta motora. Obedece órdenes, localiza el dolor, retira el dolor, flexiona normal. ¿Alguien me podría decir cuál es la diferencia entre localizar el dolor y retirar el dolor? ¿Alguien? ¿Sí? Adelante. Localizar el dolor es cuando se le aplica un estímulo doloroso al paciente y él puede, con su mano, por ejemplo, indicar dónde está doliendo. Tiene un movimiento de su mano hacia el dolor. Y la otra que es retirar el dolor es cuando el propio cuerpo del paciente se quita, más no intenta quitar el estímulo. Exactamente. Localizar el dolor quiere decir que si yo le estoy haciendo presión a nivel supraorbitario, el paciente tranquilamente dirige la mano hacia el sitio exacto donde se está produciendo el estímulo álgico. Retirar el dolor quiere decir que a lo mucho se va a empezar a mover la cabeza o va a empezar a agitarse, pero nada más. Punto muy importante para hacer diferencia en pacientes, ¿sale? Recuerden que un punto puede hacer la diferencia entre le doy el tubo o lo aguanto. ¿Sale? Y bueno, la flexión anormal y la extensión anormal, que es, híjole, de lo más duro que te puede llegar a tocar a ver, ¿no? Es horrible. Por lo menos en mi caso, que veo a niños, yo que trato niños, la verdad es que cuando ya me llegan pacientes así, híjole, sí es un poco complicado, sobre todo cuando ya eres papi. Y bueno, esto es la que les comentaba. Aquí vamos a ver por áreas, ocular, verbal, motor, situaciones que pueden generar algún grado de confusión. Ejemplo, en la apertura ocular. Si es un paciente que sufrió un traumatismo directo en la cara, se puede formar mucho edema. Y obviamente que el paciente no va a poder abrir los párpados. ¿Sale? No vamos a poder valorar ahí la apertura ocular, si la apertura ocular es espontánea o no. Un trauma ocular directo, me ha tocado niños que les han llegado un loco y les tira frente a la casa y les destroza la cara. Ya no vas a valorar la apertura ocular, o la sedación, o el uso de relajantes musculares.
En el caso de la respuesta verbal, los pacientes intubados, la traqueostomía, muchos efectos que tengan sobre la vía aérea. En el área motora, lesiones medulares, o a veces, créanme que me ha tocado pacientes que llegan completamente inmovilizados y me dicen los residentes, doctor, es que su escala motora está en 1. Quítale la araña primero, se lo juro, de ese tamaño. Vamos a empezar con lo grueso, chicos, y a ver si me voy a permitir bajarme. Miren, en mi experiencia, en el área de urgencias, aunque estoy como jefe del servicio de urgencias, siempre que llega un paciente nuevo me gusta irme a asomar, aunque sea ver en qué condiciones llega. Ya el ojo clínico a veces lo ves y dices, ok, podemos aguantarlo. O lo ves y dices, a choque, ok. Yo siempre les pregunto, ¿y cómo está la escala de coma de Glasgow? Y he recibido este tipo de respuestas. Pues más o menos como entre 8 y 12, doctor. Ustedes díganme si la escala de coma de Glasgow tiene algún parámetro que les permita decir a ustedes, pues más o menos. No, ¿verdad? Los puntos son muy precisos y lo único que tenemos que hacer es saber sumar. Y hasta 15. O sea, tercero de primaria, si no es que segundo. Muy importante. Tenía 15, pero ahorita, 45 minutos después, tiene como 9, doctor. ¿Y ya le hiciste algo? No. ¿Qué requería ese paciente? Que se intubara. No se trata nada más de saber agarrar la aplicación y saber hacer la suma o saberle puchar ahí. No. Se trata de interpretarlo, ir más allá. ¿Qué pasa cuando tengo un paciente en 13? ¿Qué pasa cuando tengo un paciente en 15? ¿Qué pasa cuando tengo un paciente que estaba en 15 y ahorita ya tiene 9? Y no me lo van a creer, este estuvo de libro, estuvo para publicarse. Me hablan de X hospital, doctor, tenemos un paciente con traumatismo craneoencefálico severo, se lo queremos enviar, ¿se lo mandamos ya? Ok, ¿cómo está su Glasgow? Híjole, doctor, el glasgómetro no sirve. Y no es broma, es en serio. Esa fue la respuesta. Espero que esto no lo publiquen. ¿Cómo tenemos nosotros que reportarlo? Alguien que me pueda decir aquí, doctor, el Glasgow se reporta así. A la llegada a un hospital o cuando lo entregamos, el paciente se entrega la escala de coma de Glasgow de esta manera. ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene idea de cuál es la forma correcta de entregar el Glasgow de un paciente? Mi nombre es Aaron Flores, sonoita. La manera en la que hacemos, o la manera correcta, sería primero dar el total de la suma, sería 15, ¿no? Por ejemplo, 4 ocular, 5 verbal y 6 motora. Excelente, esa es la forma correcta de entregar el Glasgow. No se trata de decir, tiene 12. ¿Qué más? Yo siempre les digo, ¿a expensas de qué? Pues 12. ¿A ustedes les dice algo eso? A mí sí, que se lo sacaron de la manga. A mí es lo que me dice. Entonces, no chicos, la forma correcta es como nuestro compañero lo dice. Tiene una escala de coma de Glasgow de tantos puntos, a expensas de O4, B2, lo que ustedes gusten. ¿Sale? Pero siempre entregarlos. ¿Sale? Nosotros en el hospital tenemos nuestro glasgómetro, una hoja rayada, cuadriculada, que ponemos muchos ponen al R1, que es el más inexperto, no. En lo personal yo pongo a mis enfermeras, que habitualmente son enfermeras muy capacitadas, o al residente de tercer año. Le doy su hoja y le digo, a ver muchacho, le vas a hacer registro de Glasgow cada hora y me vas a anotar puntos totales. Y cuando encuentres un estado menor de 15, me lo vas a desglosar. ¿Sí? Y lo hacen. Y nos ha funcionado excelente. Y ahorita van a ver por qué se nos ocurrió esa idea. Primer caso, un voluntario. Vamos a ver quién quiere entrarle. Un voluntario. No tantos, uno. No fuera para repartir bebidas hidratantes, ¿no? Muy bien. Algunos casos son ficticios
Lamentablemente los más crudos son reales. Caso 1, masculino de 6 años de edad, al andar en bicicleta sin casco sufre caída golpeándose en su cabeza. Clínicamente nos observa la llegada, trata de levantarse y pregunta por su mamá. ¿Qué Glasgow tiene? Tú mismo. Y explícanos por qué. Saquen su hoja, se vale. Pueden sacar su celular, pueden sacar... Tiene Glasgow de 15 porque pues cuando llegamos el niño se levanta, que así que abrió los ojos para poderse levantar. Tiene respuesta verbal, tiene 5, porque el niño está preguntando, está hablando, ¿no? Y tiene respuesta motora, no le estoy dando una orden, entonces no puedo entender si lo que me está... Ahí es lo único lo que veo, o sea, tiene movimiento, sí, pero la pregunta es, ¿tiene movimiento a mi orden? A lo que yo le quiera decir, porque yo le puse, espérate, siéntate, o párate, y que me haga caso, tiene respuesta motora, pero si no... No conozco un solo niño en este mundo que llegue a un servicio de urgencias y que tú se lo quites de los brazos de la mamá y no se quiera levantar buscando a la mami. Entonces, su Glasgow, como el compañero lo dice muchas veces, pues, es de 15, ¿sale? ¿Difícil? Para nada, ¿verdad? En serio, si quieren saquen su tablita, porque vienen ahorita casos muy buenos, ¿vale? Se vale, saquen el smartphone, si le tomaron foto a las... sáquenlo, no hay ningún problema, ¿sale? Caso número 2. Femenino de 10 años de edad que sufre caída de 3 metros de altura al estar tendiendo la ropa con su mamá. Clínicamente, a nuestra llegada, con sonidos incomprensibles, apertura ocular solo al dolor y aleja nuestra mano al estimularle. ¿Qué escala de coma de Glasgow tiene alguien? Con la tablita, no se preocupen. Ocho. A ver, ¿me explicas, Josué? Dos puntos. 4. ¿Ah? Retira el dolor. ¿Cuánto nos da retira el dolor? No que localice el dolor. Se retira el dolor. 4. ¿Cuánto tiene? 8. ¿Qué hay que hacerle? Intubarlo, ¿sale? Al otro niño llegó súper estable, no va a pasar nada y lo dejamos ahí. Pero esta niña se ganó su tubo y esto fue lo que nos encontramos. Un hematoma epidural inmenso. Le drenamos 200 mililitros, 220 mililitros si no mal recuerdo. Vean cómo las cisternas perimesencefálicas están disminuidas. Los valles silvianos, por lo menos del lado izquierdo, están completamente desaparecidos, los cuernos laterales están completamente desplazados. Entonces, ¿había que drenarle de urgencia? Claro, pero se hizo un reconocimiento temprano, se operó temprano y la niña estoy seguro que otra vez ya está tendiendo la ropa. Caso número 3, femenino de 28 años de edad que durante una pelea con una compañera de trabajo cae por las escaleras. Rarísimo. Clínicamente a nuestra llegada, sin respuesta a estímulos verbales y táctiles y en posición de extensión. ¿Alguien? ¿Un voluntario? Tú no, José. Tú ya no. ¿Alguien más? ¿Cuánto, compañero? Tiene 4. Tiene 1. 1 y 1. ¿Cuánto nos da la extensión? ¿Y extensión de qué te habla? ¿De corticación o de cerebración? De cerebración. Hay mucho que hacer por esta paciente. Estamos en las primeras horas, tal vez podríamos alcanzar, pero seguramente ya está herniada. ¿Vale? Las secuelas que va a tener son sumamente severas. ¿Vale?
Así de simple es valorar la escala de coma de Glasgow, chicos. Caso número 4. Este estuvo padrísimo. Lactante de 22 meses de edad sufre caída de su periquera durante una comida familiar. Sugerencia para los que son papás. Yo sé que de repente nos invitan a alguna comida y estamos conviviendo con los amigos y nos invitan un traguito y nos lo echamos. Si llevan a sus hijos, no beban, por favor, ¿sale? A veces los accidentes no ocurren en el camino, ocurren en el lugar donde se está llevando el evento. Clínicamente, a nuestra llegada, con llanto inconsolable en brazos de la mamá, y al explorarlo, retira nuestras manos al acercarnos. ¿Cuánto le toca a alguien? 11. ¿Por qué? Son 4 que venía. No, ok. Ocular 4 porque apertura espontánea. Inconsolables son 3. Recuerden, en los niños menores de 3 años. Inconsolable 3. Excelente. ¿Qué más? Retira el dolor son 4. Ok. ¿Qué le hacemos? Lo vigilamos. ¿Por qué? Miren lo que nos encontramos. Una fractura deprimida de cráneo. ¿Es quirúrgica esta fractura? Sí, sí es quirúrgica. ¿Por qué? La fractura de cráneo en los niños habitualmente no se rompen como a veces nos muestran en las películas, no. En los niños se producen las fracturas en bola de ping-pong, se sumen, son fracturas hundidas. ¿Cuáles se van a operar? Aquellas que atraviesen la segunda lámina. Recuerden que en el cráneo está la lámina externa y por dentro está la lámina interna. Si ese hundimiento sobrepasa la línea de la lámina interna, hay que operarlos para hacerles un levantamiento, porque si no, ese es un foco epiléptico fabuloso. Y un niño que no era convulsivo se convierte en un paciente epiléptico. ¿Sale? Entonces, hay que operarlos. Es muy, digo, yo entre comillas, es muy sencillo porque lo único que haces es, haces un trepanito y con una cuchara les vas levantando. Hasta que queda completamente alineado y tan se acabó la ciencia. ¿Vale? Caso número 5. Adolescente de 13 años, el cual es golpeado por 2 de sus compañeros. Al llegar a casa, la mamá nota que camina de lado, por lo que acude a nuestro servicio. A su llegada al área de urgencias, apoyado de su padre y su madre, presenta vómito en proyectil, cae al suelo y empieza con crisis convulsivas de mi cuerpo izquierdo, posterior en forma generalizada por 5 minutos. ¿Qué Glasgow tiene este paciente? Es padrísimo, ¿no? ¿Qué Glasgow tiene este paciente? ¿Alguien? ¿Ya sacaron sus cuentas? ¿Quién dice yo? 8, ¿por qué? Es un paciente, es un caso clínico muy interesante. El paciente con crisis convulsivas no tiene apertura ocular. Por lo menos es espontánea, pero ¿tiene un automatismo como tal? No. Recuerden que el estado epiléptico es una actividad eléctrica descontrolada y desordenada en el cerebro. Y duró 5 minutos. ¿Cómo se le llama eso? ¿Crisis convulsiva que dura 5 minutos? Estatus epiléptico. Por lo tanto, ese paciente desde su ingreso, desde que llegó con nosotros, tuvo. No te lo piensas, inmediatamente tuvo. ¿Sale? No es un Glasgow valorable. Y te vas inmediatamente y puedes, con la mano en la cintura tiene 3. Sin pensarlo. Y lo intubas. ¿Sale? Vienen conceptos muy nuevos en la escala de coma de Glasgow. Y ahorita les voy a presentar un caso muy interesante. Caso número 6. Adolescente de 16 años, el cual sufre caída en el taller de soldadura de su escuela, sufriendo herida penetrante en cráneo. Acude a médico de la colonia, el cual retira la varilla y lo envía a nuestra unidad. Ingresa por su propio pie, explicando perfectamente qué le pasó. ¿Qué Glasgow tiene?
Ingresa por su propio pie y el niño nos explica perfectamente, ¿sabe qué? Es que yo estaba con las varillas de soldadura, iba corriendo, me empujaron, me caí y me enterré la varilla. De ahí mi mamá me llevó al médico de la esquina y el médico me dijo que no me preocupara, que ahorita me lo resolvía y me arrancó la varilla. Me duele mucho y me está sangrando, mira doctor. ¿Pero qué Glasgow tiene? Tiene 15. Y es donde empieza la nueva terminología que ustedes van a empezar a escuchar. Traumatismo cráneoencefálico severo por escala de coma de Glasgow, potencialmente severo por mecanismo de lesión. ¿Ya habían escuchado eso? Eso va a ser lo nuevo, chicos. Vean, sí está profundo, ¿no? Y aparte llegó un médico bien valeroso y se la arrancó. Lo impresionante no fue eso, lo impresionante es esto. Esta es su tomografía. No tiene más que un fragmento de esquirla ahí en la cabecita. Glasgow de 15, le dimos 48 horas de manejo antimicrobiano, vigilancia y anticomicial. Lo dimos de alta con cita en 7 días al servicio de neurología. Así son los niños. Sí, claro. Llegó caminando por su propio bien. ¿Perdón? Caminando y explicándote, doctor, me pasó esto hace tantas horas, todo. Sentadito, luego se paró, lo hicimos caminar, lo hicimos regresar. Y estas son sus radiografías y esta es su tomografía. Nada. ¿Sí? ¿Sabe cómo se llama? ¿Quién es su mamá, su papá, su abuelito? Su madre está. Todo lo sabe. ¿Sabe quién lo empujó? ¿Ah? Pues el chavo iba corriendo y no faltó el gracioso que lo vio y dijo, ya saben, ¿no? La clásica zancadilla. Entonces, normal, así de maravillosos son los niños. He tenido niños, literal, que los traen porque se cayeron de 5 metros, o me habla el club y dice, doctor, llevamos un niño que se cayó de 5 metros de altura. Y yo ya tengo todo listo, hasta avisado al neurocirujano. Y el niño llega como sin nada, sin una sola fractura. Y he tenido pacientes que, doctor, se me cayó de la cama. Y tú cuando lo revisas, completamente las pupilas en 8 y ya sin respuesta. Entonces, pero si se cayó de la cama, le haces la tomografía, a veces nada más por ver qué encuentras, y todo el cerebro sangrando. Y se cayó de la cama. Así son los niños. ¿Vale? Caso número 7. Masculino de 6 años de edad que sufre caída de caballo. 20 minutos después llega al servicio de urgencias, despierto, activo, reactivo, solo llorando porque se cayó del caballo y viene con escoriaciones por el arrastre. 8 horas después, al término de pase de visita, se encuentra en posición de flexión, sin respuesta a estímulos verbales ni dolorosos. ¿Qué Glasgow tenía a su llegada? 15. ¿Qué Glasgow tiene en ese momento? ¿Qué le hacemos? Tuvo, pero aquí hay algo muy importante. La hoja de escala de coma de Glasgow horaria, es decir, nuestro glasgómetro, se encuentra vacía. A la persona que le tocaba vigilar horariamente a ese paciente no lo hizo. Y eso costó una vida. Ustedes deben de tener en cuenta que este grupo de pacientes lo evalúas, lo revalúas, lo revalúas, lo revalúas, lo revalúas, ya dije lo revalúas, y lo revalúas. Importantísimo, nunca perder de vista a nuestros pacientes, ¿sale? Este tipo de cosas pueden suceder. Y esto, señores, es lo que se le llama escala de coma de Glasgow en 15, pero por mecanismo de lesión potencialmente severo. ¿Cuál es el mecanismo de lesión en un paciente arrastrado por caballo?
El peloteo, chicos. Cuando te arrastra el caballo, tu cabecita va haciendo esto. ¿Y eso qué puede producir aquí arriba? Lesión axonal difusa. ¿Que te va a dar sintomatología rápido? No. Tu paciente va a llegar caminando, pero en 6 a 8 horas se va a morir y ni cuenta te vas a dar si no tienes tu glasgómetro correctamente llenado. ¿Sale? Chicos, denle una ojeada a este artículo, está padrísimo, escala de coma de Glasgow, origen, análisis y uso apropiado, padrísimo, muy muy padre. ¿Y qué creen? Lo hizo una enfermera, bueno, un grupo de enfermeras. Está hermoso el artículo, les va a fascinar. Si quieren algo un poquito más profundo, pueden revisar esto, Manual de Soporte Vital Avanzado en Pediatría, creo que la gran mayoría lo conoce. Sí, claro. ¿Quieren algo un poquito más pesado, más ciencia? Soporte Vital Avanzado en Trauma Pediátrico, ese es un libro maravilloso. Lo he leído como 3 veces. El doctor Rodríguez Peralta, el neurocirujano, cuando empecé a meterme en esto del trauma en pediatría, me vio que estaba yo viendo ese libro frente a la vitrina donde venden libros en el hospital. Lo tomó y me dijo, tómalo, te lo regalo, te va a encantar. Hasta la fecha conservo ese libro y la verdad es que padrísimo, padrísimo. Las guías, los protocolos internos del hospital, que ahorita estamos trabajando en ello, gran parte de la información la estamos sacando de ahí. A ustedes les puede servir mucho. Trae la escala, por ejemplo, escala de coma de Glasgow, trae la escala que les acabo de presentar, mayores de 3 años, menores de 3 años, padrísimo. ¿Quieren todavía adentrarse más en la ciencia de los cuidados neurointensivos? Que para mí es una maravilla. Neurotrauma y neurointensivismo, padrísimo. Es de adultos, pero la verdad es que muchas cosas se traspolan en la pediatría. Y por último, neurotrauma y cuidados intensivos en el cerebro. Es un libro también nuevo, reciente, muy fresquecito. Un libro muy fácil de leer, con unos temas muy bien diseñados, que a ustedes les pueden dar una pauta en su manejo prehospitalario perfectamente. ¿Vale? Bueno, por mi parte, chicos, es todo. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias. Ahora sí, dudas, preguntas, comentarios, amenazas de muerte, aquí y ahora. Muy buena pregunta. ¿Cada cuánto nosotros llenamos nuestro glasgómetro? Por lo menos una vez a la hora, una vez por hora, por lo menos. ¿Vale? En prehospitalario depende mucho del tiempo de traslado y recepción, pero yo les sugiero que por lo menos, si el traslado tiene menos de 1 hora, al recibir al paciente y durante el trayecto, al entregarlo también, por lo menos. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta más, Josué? No sé si nos quiere apoyar en cuanto al manejo en el prehospital de la hiperventilación sostenida o controlada. Muy bien, la hiperventilación ha sido un tema de controversia padrísimo. Lamentablemente en México yo he tenido la oportunidad de ver muy pocas ambulancias con capnógrafos o con gasómetros, pero para los que tengan capnógrafo o gasómetro en sus ambulancias, el CO2, ¿qué pasa si bajamos el CO2? La presión intracraniana empieza a disminuir. Es padrísimo porque tú empiezas a hiperventilar a tu paciente y perfectamente ves cómo la presión intracraniana empieza a bajar cuando lo tienes monitorizado. Pero también tiene sus bemoles. Si ustedes hiperventilan mucho al paciente, se dice que el CO2 óptimo en un paciente con trauma craneoencefálico va de los 35 a los 40, no más. Hiperventilación moderada, 30 a 35. Hiperventilación profunda, abajo de 30, arriba de 28. Si tú hiperventilas a un paciente de tal modo que tus niveles de CO2 están por debajo de 28, estás produciendo una vasoconstricción tan importante que entonces el flujo cerebral ya no se da.
Recuerden que el cerebro ocupa 100 unidades de oxígeno por cada 100 gramos de masa encefálica por minuto. De 75 hacia 50 el daño es reversible. De 50 a 35 la lesión es moderada. Y por debajo de 35 de ese flujo la lesión es irreversible. Empezamos a caer en metabolismo anaerobio, producción de piruvato, lactato y edema cerebral. ¿Sale? Entonces, CO2 mayor de 28, por favor, abajo de 40. No se estresen. 30, 40, 30, 40, 30, 40. Si ustedes cuentan con capnógrafo en sus ambulancias, 30, 40, 30, 40. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias. Un placer haber estado con ustedes.